Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Pues bueno, nos encontramos ya en la sesión número 4. El día de hoy pues vamos a ver al Poder Ejecutivo en base a la Constitución, también al Poder Legislativo y Poder Judicial. Hoy nos vamos a entrar un poquito más a pues la división de poderes y qué es lo que hace cada uno de ellos. Aquí les presento, chicos, el índice de su contenido para este video. Bueno, tenemos obviamente, y como en todos los videos, la introducción al tema. Posteriormente vamos a estar viendo al Poder Ejecutivo a través de la Constitución, Poder Legislativo de igual manera a través de la Constitución, las cámaras legislativas y vamos a culminar con el Poder Judicial, ¿de acuerdo? Bien, bueno chicos, pues desde que México se constituyó como un país independiente, pues estableció con gran precisión que una de las bases de su organización política, de su estructura gubernamental, era el principio de la división del ejercicio del poder, el conocido o como lo conocemos nosotros, la división de poderes. Obviamente vino a fijar una regla pues muy peculiar, muy especial en esta fragmentación en el ejercicio de las actividades que corresponden al Estado. Esto obviamente pues viene a prohibir la reunión en uno o más personas de esos poderes separados. Bien, eh, comentábamos incluso ya en videos que nos anteceden que pues el ejercicio del poder soberano de nuestro Estado pues se divide en tres grandes grupos gubernamentales o tres agrupaciones que son órganos del Estado que se conforman pues por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Eh, a continuación, pues vamos a ver un poquito de sus funciones, su fundamento legal, que reitero, ya lo hemos estado viendo, pero bueno, en este video nos vamos a abocar, o más bien nos vamos a entrar un poquito a cada uno de ellos. Bien, iniciamos con nuestro primer poder, que es el Poder Ejecutivo. Lo vamos a estar viendo a través de la Constitución. Tiene pues su fundamento legal del artículo 80 al artículo 93 de nuestra Constitución. Bien, incluso yo ya se los había mencionado, me parece que en videos que nos anteceden, reitero, en quién recaía o en quién se depositaba el ejercicio de nuestro supremo poder ejecutivo y pues es en un solo individuo que vamos a denominar presidente de los Estados Unidos mexicanos. Asimismo, en estos artículos, en estos numerales nos menciona de qué manera va a ser electo nuestro presidente y esto pues va a ser mediante una elección directa y en términos de lo que disponga nuestra ley electoral. También nos menciona que el cargo de presidente de la República puede ser renovado en términos de lo que establezca nuestra Constitución. También en el artículo 82 nos menciona algunos requisitos, o más bien todos los requisitos, mejor dicho, para ser presidente de la República. Entre ellos, y pues es uno como de los más conocidos, es que pues tiene que ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos y asimismo ser hijo de padre y madre mexicanos y por lo menos haber residido en el país durante 20 años, es decir, mínimo tuvo que haber vivido en el país durante 20 años. También uno de los requisitos para ser pues presidente de la República es tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección. De igual forma, tuvo que haber residido en el país por lo menos un año, todo un año completo al día de la elección. Y en caso de ausencia del país, hasta por 30 días, pues no irrumpe la residencia, perdón. Ahora, de igual forma, pues nos menciona que uno de los requisitos es que nuestro presidente no, o el candidato a la presidencia, pues no pertenezca a ningún estado eclesiástico, no ser miembro de ningún culto, de igual forma, pues no estar en servicio activo, en caso de pertenecer al ejército, a la Fuerza Aérea, Armada, Guardia Nacional, por lo menos 6 meses antes del día de la elección. Esos son como algunos de los requisitos para ser presidente. También uno de los más importantes, pues, es no haber sido o no ser titular de una secretaría de Estado o subsecretaría. También no es ser
fiscal general de la República o estar o ocupar algún poder ejecutivo en alguna entidad federativa, al menos que éste se separe del cargo o de su puesto 6 meses antes de su elección. Estos son como algunos de los requisitos más relevantes para ser pues, presidente. De igual forma, en el artículo 83 nos menciona cuándo el presidente entrará a ejercer su cargo. Actualmente pues es el 1 de octubre y esto durará 6 años, es lo que conocemos como el sexenio. Antes no se tomaba el cargo o no entraba a tomar el cargo en octubre. Antes era en diciembre. Este fue un artículo que fue reformado y bueno, actualmente es de esta manera, pero antes era en diciembre. De igual forma, algunos de los pues, artículos más relevantes es el artículo 89, puesto que ahí vamos a encontrar las facultades y obligaciones del presidente. Este artículo consta de 20 fracciones, algunas han sido derogadas, pero en su mayoría están todas, en donde nos menciona pues cuáles son las facultades de nuestro presidente, ¿no? La primera de ellas pues es la promulgación de nuestras leyes, ejecutar nuestras leyes, mismas que pues son expedidas por el Congreso de la Unión. También nuestro presidente pues es quien nombra y remueve de manera libre pues a los secretarios de Estado, también va a remover, a los embajadores, cónsules generales, a los empleados superiores de Hacienda y demás empleados de la Unión, ¿no? Entonces, es lo que hace nuestro presidente. De igual forma, con previa aprobación del Senado, él va a nombrar a nuestros coroneles, a los demás oficiales superiores del Ejército, de la Fuerza Armada, de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional. De igual forma, una de sus obligaciones más importantes pues es preservar la seguridad nacional en términos de pues nuestra ley, ¿no? De igual forma, una de sus atribuciones es que pues él puede disponer libremente del ejército, de la Fuerza Armada, de la Fuerza Aérea, y esto a efecto de, reitero, preservar la seguridad nacional, ¿bien? Una de sus atribuciones también más relevantes es que es el único que puede declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos mexicanos. Esos son como aspectos más importantes. Ahorita vamos a hablar un poquito de qué manera se lleva a cabo la administración. Bien, y eso pues lo vamos a ver en el siguiente artículo. Bueno, chicos, ahí les puse, si bien es cierto que ya se los había citado, también ahí les puse como brevemente cuáles son como las principales funciones de nuestro Poder Ejecutivo, y ahí yo les pongo en primera instancia, pues que es aquel que propone la legislación al Poder Legislativo, también dirige la política exterior y las relaciones internacionales. Nuestro presidente o presidenta es quien va a supervisar el funcionamiento de las agencias y departamentos gubernamentales, es quien comanda las Fuerzas Armadas. Y bueno, ahí por último les pongo que nuestro presidente es quien detenta poderes amplios, incluyendo la promulgación de leyes, la ejecución de las políticas públicas, la conducción de las relaciones exteriores y la designación de altos funcionarios en el gobierno, ¿no? También son como aspectos pues bastante relevantes de nuestro poder ejecutivo o principales funciones. Bien, chicos, en cuanto hace al poder legislativo, incluso ya también habíamos platicado un poquito de esto, pues yo les comentaba que este se deposita en un congreso bicameral. ¿Qué quiere decir esto? Pues que está compuesto por cámaras, 2 cámaras, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. También ya les había mencionado en el video pasado que pues nuestros diputados son como la representación popular, es decir, pues la voz del pueblo, por decirlo de alguna manera. Las funciones, atribuciones, obligaciones de nuestros diputados y senadores lo vamos a encontrar en el artículo 50 constitucional, es decir, del 50 en adelante. Textualmente la ley nos lo cita de la siguiente manera, nos menciona que pues el Poder Ejecutivo
de nuestro país, de los Estados Unidos mexicanos, se va a depositar en un Congreso General, que se va a dividir, en cámaras, ¿no? Una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores. También nos menciona de qué manera van a ser electos nuestros diputados, y eso lo vamos a encontrar en el artículo 52, 53 y 54 de nuestra Constitución. Ya les había mencionado incluso que pues son 500 diputados con sus respectivos suplentes, y en el artículo 55 de nuestra Constitución también podemos conocer cuáles son los requisitos para ser diputado. El primero de ellos, pues, es que seamos ciudadanos mexicanos por nacimiento y en pleno ejercicio de nuestros derechos. También nos pide como requisito tener 18 años cumplidos al día de la elección, ser originario de la entidad federativa en la que se esté haciendo las elecciones, y bueno, también es un requisito similar al de, o más bien para ser presidente de la República, pues es no estar en servicio activo en el Ejército, en la Fuerza Aérea, Armada, Guardia Nacional, ni tener mando en la policía. Nada de eso. Durante, por lo menos, para ser diputado, 90 días antes del día de la elección. Son como algunos requisitos de nuestra Constitución para poder ser diputados. También nos menciona pues no ser una persona ministra de algún culto religioso, no estar comprendido en algunos de los impedimentos que señala el artículo 59 de nuestra Constitución, entre otros. En el artículo 56 ya nos empieza a hablar de nuestra Cámara de Senadores, nos menciona cuántos van a ser, que estos serán pues 128 senadores. También nos menciona de qué manera pues van a ser electos, y también nos menciona pues cuáles son los requisitos para ser senador, ¿no? Algunos pues de los requisitos para ser senador son los siguientes, chicos, de un momento. Sí, bien, chicos, les comentaba, los requisitos para ser senador pues son los mismos requisitos que se contemplan para ser diputado, pero con la excepción de que para ser senador sí tienes que tener por lo menos 25 años cumplidos el día de la elección o al día de la elección. También algo bastante importante que tienen que conocer pues del Poder Legislativo es lo que tiene que ver con el proceso de la iniciativa y la formación de las leyes. Esto lo van a encontrar en el artículo 71 de nuestra Constitución. De igual forma, quienes tienen derecho de iniciar leyes o decretos. Ahí son 4 fracciones, ahí nos especifica quiénes pueden hacerlo. En primera instancia, pues obviamente el presidente de la República, nuestros diputados y senadores, que obviamente es incluso pues como su principal tarea, ¿no?, a realizar. También las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, pero que creen que también nosotros como ciudadanos, también los ciudadanos en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores, son quienes podrían crear alguna ley, ¿no? Obviamente en términos de lo que señale nuestra propia Constitución. Algo importante a destacar y que quisiera que conociesen, pues es el artículo 90 constitucional, porque ahí nos menciona de qué manera va a ser la administración de nuestro país. Nos menciona que pues esta va a ser una administración pública federal, centralizada o paraestatal, ¿no? Y que esto pues va a ser conforme a la ley orgánica que expida nuestro Congreso, y que va a ser quien distribuirá los negocios de orden administrativo. Pero bueno, entonces, en resumidas cuentas, entendemos que nuestra administración actualmente es pública, federal, centralizada o paraestatal. Bien, chicos, ¿qué son las cámaras legislativas o qué es una cámara legislativa? Pues es una asamblea en donde se delibera, tal cual. Esto se encuentra pues dentro de un congreso, esto puede ser legislativo, puede ser un parlamento, en donde generalmente se reúnen y se vota por determinada ley. El último de nuestros poderes pues es el Poder Judicial, que tiene pues su fundamento en el artículo 94, en donde nos menciona que pues el Poder Judicial se va a depositar
el ejercicio del mismo en la Suprema Corte de Justicia, en el Tribunal Electoral, en los plenos regionales, en los tribunales colegiados de circuito, en los tribunales colegiados de apelación y por último en los juzgados de distrito. Ahora bien, en cuanto hace a estos dos instituciones que yo les estoy mencionando, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es importante para mí que las conozcan, aunque uno de ellos pues ya desapareció con lo de la nueva reforma judicial, pues es importante que conozcan por lo menos un poquito de ellos. En cuanto hace a la Suprema Corte, pues esta es la encargada de los asuntos de máxima importancia para el país. Sus funciones principales incluyen resolver amparos y crear jurisprudencia. Aquí en la parte de abajo les pongo que pues los tribunales colegiados de circuito y los plenos regionales también pueden resolver amparos y crear jurisprudencia. En cuanto hacia los jueces de distrito, además de resolver amparos, estos también pueden resolver y autorizar la intervención de las comunicaciones privadas. Pero bueno, esta es la principal función de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Reitero, resolver amparos y crear jurisprudencia. Es quien se va a encargar de los aspectos más importantes de nuestro país. En la parte derecha tenemos pues al Consejo de la Judicatura Federal, que reitero, pues derivado de la reforma judicial, pues ha desaparecido. Pero ¿qué era esto? ¿O de qué se encargaba el Consejo de la Judicatura Federal? Perdón, pues se encargaba de la administración y de la vigilancia. Es decir, era quien supervisaba la disciplina y la carrera judicial, obviamente en el Poder Judicial de la Federación. Esto obviamente pues con excepción de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral, que no se metía, por decirlo de alguna manera, con ellos. Pero esa era su función principal del Consejo de la Judicatura Federal, pues era como vigilar la disciplina y la carrera judicial. Bien, el Consejo también de la Judicatura Federal, pues velaba por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de nuestra Federación, por la independencia, la imparcialidad, la legitimidad de sus miembros, etcétera. Perdón por ser repetitiva, pero sí es algo importante que tienen que conocer e incluso pues yo creo que les voy a estar mandando ahí material, a lo mejor algunos sí ya lo conocen, algunos no, en qué consta o aspectos más importantes de esta reforma judicial que sí vino a cambiar aspectos bastante importantes de la estructura y organización de nuestro país. Bueno, con eso culminamos el día de hoy, chicos. Sé que a lo mejor puede ser un poquito abrumador porque es muchísima información y yo trato de resumirla lo más que puedo porque, insisto, no nos vamos del artículo 50 más o menos hasta el 100 y algo. Entonces, resumir tantos artículos pues es un poquito complejo. Yo quise destacarles lo más importante de cada uno de ellos y lo que considero que es importante que ustedes conozcan como básico para entender pues nuestro sistema político mexicano. Ya tienen la actividad ahí en el grupo. Cualquier duda que quieran que yo les disipe y si los puedo apoyar para la elaboración de su tarea o incluso dudas con los temas vistos en estos videos, pues pueden mandarme mensaje por privado o incluso en el grupo al correo institucional. Espero que estén todos muy bien, chicos, y nos vemos el día viernes en nuestra sesión por Meet. Bye.